Bienvenidos a la clase número 14 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son secciones cónicas, entre esas las circunferencias, la elipse, la parábola y la hipérbole, y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Secciones cónicas, la circunferencia. Como definición, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto, o sea, que están a igual distancia de un punto que es llamado el centro. Usualmente las coordenadas del centro las denotamos por h, k, y esta distancia en común de todos los puntos que tienen igual distancia al h, k se llama radio y se denota por r. ¿A qué nos referimos con esto? Acá tenemos un ejemplo. Si tenemos ese punto h, k, que es el centro, todos estos puntos están a igual distancia, a distancia r, de este punto h, k. Todo este borde incluye muchos puntos y cada uno de ellos tiene distancia r hasta el centro. Si nosotros trabajamos la definición que nos dieron y decimos, la distancia de todos los puntos x, y al centro h, k debería ser r. Distancia entre puntos, resta de los x al cuadrado, resta de los y al cuadrado en raíz, tiene que ser igual a r. Simplificando un poco o elevando al cuadrado, llegamos a esto que está acá abajo, que sería la ecuación de nuestra circunferencia. En este caso, uno dice, fíjense, x menos h y menos k. Esto nos indica el centro y r al cuadrado, solo el r, sin elevar al cuadrado, nos indica el radio de la circunferencia. Por ejemplo, vamos a determinar la ecuación de algunas de estas circunferencias. Veamos el ejemplo 1. Si el centro es 2,-6 y el radio es 6, vamos a recordar x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y vamos a reemplazar. En el ejemplo 1, como el centro es 2,-6, el h es 2, el k es menos 6 y el radio es 6. Ya ahí está. Esa sería nuestra ecuación de la circunferencia en el ejemplo 1. Ejemplo 2. El segmento de recta que une A y B es un diámetro de la circunferencia. Si recordamos bien, el diámetro de la circunferencia es exactamente, acá voy a dibujar uno, la cuerda más larga que pasa por el centro. Entonces, esto no es un gráfico correcto de los puntos que nos dieron, es solo una idea. Si acá tengo mi punto A y mi punto B, la distancia entre estos dos puntos nos dan dos radios o un diámetro. Y justo el punto que está al medio nos entregaría el centro. Así que determinamos el centro haciendo el punto medio o el punto que está justo a la mitad entre A y B. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos las coordenadas de x, 1 menos 8, y lo dividimos por 2, coma. Ahora con las coordenadas de y, 1 más 6, y lo dividimos por 2. Entonces nuestro centro va a estar en menos 7 medios y 7 medios. Ya, con el centro podemos reemplazar en la ecuación, pero nos falta el radio. El radio lo podemos calcular de dos formas. La distancia desde el centro a cualquiera de los puntos A o B, o la distancia entre A y B la dividimos por 2. Vamos a hacer la segunda forma. Entonces,
distancia entre el 1, 1 y el menos 8, 6 era la resta de los x al cuadrado, la resta de los y en raíz. Entonces nos quedaría 9 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que es 5 al cuadrado, y tenemos 81 más 25 son 106. Entonces, la mitad de esto nos va a dar el radio. Así, nuestra circunferencia al final quedaría como x menos el centro y menos el centro igual al radio al cuadrado. El ejemplo 3 queda de tarea. Secciones cónicas, la elipse. Aquí tenemos. Si consideramos dos puntos, F1 y F2, puntos en R2, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos P, de modo que la suma de las distancias de P a F1 y de P a F2 es constante. Los puntos F1 y F2 reciben el nombre de focos y la figura que se da es esta que está acá. Es parecida a una circunferencia, solo que va un poco achatada por alguno de los lados, a veces por arriba y por abajo, y a veces por los costados. ¿Qué quiere decir esto que aparece acá? Si nosotros dibujamos acá para poder hacer unos rayados, ahí está. Los puntos F1 y F2 son unos puntos que aparecen acá. Después vamos a ver bien esto. Por mientras, como me dicen que todos los puntos son los que, digamos, tengo mi punto P ahí, la suma de estas distancias es constante, entonces es como que nosotros dejáramos fijo dos puntos y pusiéramos un cordel con longitud constante, que no se mueve, no es como un elástico. Si yo me muevo y muevo mi punto P a distintos lados, esta suma, esto más la más larga acá, siempre va a dar lo mismo. Un caso bien importante es que el punto P puede estar acá arriba y en ese caso tenemos esto, que es simétrico. Voy a borrar un poco todo lo que hemos hecho. Ahí. Entonces, si mi punto P es un caso particular, está ahí, la suma a estos dos puntos tiene que ser igual. Y si estos dos puntos están a igual distancia del centro, en realidad estas longitudes miden lo mismo. Así que vamos a ver, vamos a encontrar el lugar geométrico. Por si acaso, vamos a dejar nuestro dibujo ahí. Aquí está. Supongamos tenemos dos números reales, uno mayor que el otro, y los focos están en esas coordenadas. Entonces, acá estarían en el menos c,0 y acá en el c,0. Y vamos a decir que la constante, esta longitud que se mantiene igual siempre, es 2a. ¿Qué quiere decir eso? Considerando este mismo dibujo, vamos a decir que estos pedacitos, vamos a borrar un poco acá, este pedacito mide a y este pedacito mide a. ¿Por qué? Porque es simétrico. Y como la longitud mide 2a, debería ser a y a. Entonces, vamos a traducir. La definición nos dijo, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos P, de modo que la suma de las distancias de PF1 y de PF2. Acá tenemos distancia de PF1 más distancia de PF2 es constante.
Ahí tenemos, es constante. ¿Cuánto vale la constante? 2a. Traduciendo esto, utilizando las coordenadas que tenemos, recordemos que el punto P es x, y. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es. Es cualquier x, y. Entonces, traduciendo, hacemos la distancia entre puntos igual a 2a. Cuando tengamos algo de este estilo, lo más cómodo es pasar una de las raíces al otro lado restando. Acá, en este paso, nosotros elevamos al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado, el lado izquierdo se nos va la raíz, pero al lado derecho, como teníamos una resta, se hace un cuadrado de binomio. Entonces sería el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Varias cosas se simplifican acá, como por ejemplo los y cuadrado, cuando desarrollemos los x cuadrado y así. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta expresión. En realidad, nos va a quedar 4 veces esta expresión. 4 veces a raíz, 4a cuadrado, 4cx. Pero como todo queda multiplicado por 4, también podemos dividir por 4. Y ahí finalmente, desarrollando un poco, nos queda esta expresión. Ahora, eso todavía le falta trabajar. Entonces, desarrollando, elevando al cuadrado, tenemos esto. ¿Qué es lo que aparece acá nuevo? Acá fíjense que nos queda x cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado. Y acá también nos queda un a cuadrado menos c cuadrado. Acá nos dicen b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Ya, ¿de dónde sale eso? Y vamos a ir a nuestro dibujo. Fíjense que acá, justo al medio, se forma un triángulo rectángulo. La base es C porque esta longitud desde el centro hasta el foco era C. La hipotenusa es A, así que al otro lado, al que nos falta, le vamos a llamar B. A, C y B. Estoy replicando ese dibujo. De ahí, por Pitágoras, uno sabe que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Despejando un poco el C cuadrado lo paso restando. Ahí está. De ahí nos llega esa información. Entonces, en vez de escribir a cuadrado menos c cuadrado, escribimos b cuadrado. Y llegamos a esto que es la ecuación de la elipse. Estos valores, de acuerdo a lo que nosotros tenemos acá, estos valores a y b tienen relación con la elipse directamente. Vamos a ver. Nosotros dijimos por acá que este segmento de acá era C y el de acá arriba valía A. Entonces, yo puedo dibujar nuevamente mi elipse. Sé que los focos están a distancia C. También descubrimos que este segmento de acá se llama B. Y por último, deberíamos ver que este segmento más largo mide A. ¿De dónde viene eso? De nuestro dibujito. Si nosotros en vez de considerar este punto P ahí, lo consideramos acá, voy a hacer el dibujo de nuevo, chicos. Voy a borrar esto. Entonces, si considero mi punto P acá, uno dice ya, la distancia desde P hasta este foco más la distancia de P hasta este foco, ¿sí? Los vamos a pintar bien. Esa distancia nos debería dar siempre 2A. Entonces, la distancia desde el punto P al foco 1 más la distancia desde el punto P al foco 2 es igual a 2A. Fíjense bien, lo vamos a pintar con dos colores. La distancia del P al foco 1, da lo mismo cual sea, sería esto. La distancia del P al foco 2 sería este pedacito de acá. Fíjense, el rojo y el azul coinciden acá, está repetido 2 veces. Pero como nuestra elipse es simétrica, este que está contabilizado 2 veces, yo lo puedo contabilizar acá también.
Entonces, en vez de considerar esta línea azul, la voy a dibujar acá al otro lado. Entonces, fíjense, la distancia a un foco más la distancia repetida al otro foco, que la puedo escribir acá, me forman el segmento completo. Este segmento completo mide 2A, así que debería ser desde la mitad a la derecha un A y desde la mitad a la izquierda otro A. Por eso, en la elipse se da la distancia hacia los focos es C, hacia un vértice B. ¿Cuál vértice? El que corresponde al Y corresponde a B, o sea, hacia arriba y hacia abajo el B. Y el que corresponde al X, hacia la derecha o hacia la izquierda, es el A. Entonces, si yo lo veo acá, sería esto mide B, esto mide A. Y lo mismo lo puedo hacer acá. Acá esa hipotenusa también mide A. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo algunas pequeñas variaciones y después un ejemplo donde lo vamos a aplicar. Entonces, resumiendo, si nuestra elipse es como la que acabamos de dibujar, el centro estaría en el origen, en el 0, 0. Los focos, tal como nos dijeron arriba, estarían a distancia C minúscula del origen, a la izquierda, a la derecha. El semieje mayor, que significa, es como el radio de la circunferencia, solo que acá tenemos dos distintos. Semieje desde el centro hasta el lado más grande, semieje mayor que mide A. Y desde el centro hasta el lado más pequeño, en este caso mide B. Así que los vértices del semieje mayor y el semieje menor están dados por A,0 o menos A,0 y hacia arriba, 0,B o 0, menos B. También, como nos pasó en la circunferencia, no siempre el centro es el 0, 0. Podemos tener una variación. Entonces, para que el centro de la elipse esté en el punto H, K, vamos a hacer un cambio de coordenadas. En vez de escribir X, ponemos X menos H. Y en vez de escribir Y, ponemos Y menos K. Así nos queda nuestra nueva ecuación de la elipse. Lo único que varía es el centro. De ahí en adelante, el semieje mayor sigue siendo A y el semieje menor sigue siendo B. Entonces, ahí tenemos un dibujo, no necesariamente está en el primer cuadrante siempre, solo una idea. El centro, acá, H, acá, y fíjense, desde el centro nos movemos hacia izquierda y hacia derecha C, C minúscula. El semieje mayor es A, el semieje menor es B, y lo mismo, desde el centro me corro hacia la derecha o hacia la izquierda. O, en el semieje menor, B hacia arriba y B hacia abajo. Este es un caso, la elipse además puede estar del otro lado. ¿A qué me refiero? Con que el semieje mayor sea hacia arriba y hacia abajo y los semiejes menores sean hacia los lados. Si la dibujamos, sería algo así. En ese caso, nuestros focos van hacia arriba y hacia abajo. Es como si rotáramos completo esto. Y acá, la única diferencia sería que desde el centro, el eje mayor sería eso, y el eje menor sería este. En ese caso, lo que pasa es que de nuestra ecuación de la elipse, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, el b es mayor que el a. Eso pasa. El radio, entre comillas, correspondiente al y, lo que va hacia arriba y hacia abajo, es mayor que el radio que va hacia los lados. El resto funciona igual. Ejemplo. Grafica indicando elementos principales. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. De acá ya está la elipse escrita. De hecho, podemos ver que el centro
sería 2 menos 1. El semieje mayor y el semieje menor, fíjense que están cambiados acá. El semieje menor sería acá y el semieje mayor sería con respecto al i. Entonces, sería la raíz de lo que aparece acá, 2, y la raíz de lo que aparece acá, 3. Entonces, como esta elipse es de la otra forma, más alargada hacia arriba y hacia abajo, vamos a hacer un pequeño bosquejo que nos ayude. Entonces, si el centro estaba en 2, 1, 2, menos 1, digamos por ahí, semieje mayor, pero dijimos que era con respecto al i, sería me corro 3 hacia arriba. 1, 2, 3, digamos por acá. Y 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Y el semieje menor, que estaba con respecto al x, es 2, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda, 1, 2, a la derecha. Entonces nuestra elipse es algo de este estilo. Ojo que lo mío es solo un bosquejo. Ahí está. Entonces, como va más hacia arriba y hacia abajo, los focos deberían ir en este eje, en un eje paralelo al i. ¿Cómo lo determinamos? Ahí nos acordamos de nuestro dibujo que decía, si yo pongo mis focos acá, esto formaba un triángulo. El lado más grande era la hipotenusa. El otro cateto era el eje menor. Y por fin este valor era el C minúscula que iba con respecto a los focos. Entonces siempre puedo formar ese triángulo. Nosotros vamos a hacer nuestro triángulo acá. Recuerden, la hipotenusa es siempre el lado mayor, 3. El otro cateto era el otro lado menor. Y por fin el C, que es el valor que estamos buscando para los focos. Entonces se cumple nuestra relación de Pitágoras y sería 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más c al cuadrado. 9 menos 4 es igual a c al cuadrado, así que nos queda raíz de 5 vale c. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros focos están corridos raíz de 5 hacia arriba y hacia abajo. Raíz de 5 es mayor a 2, así que deberían estar algo por acá y algo por acá. Es mayor a 2, perdón, es acá y acá. Recuerden que es solo una idea. Ya, ¿qué es lo importante? Que indiquemos los elementos principales. Tenemos eje menor, eje mayor. Ahora vamos a decir los focos. Entonces, focos. Vamos a tener desde el centro hacia arriba raíz de 5. O desde el centro raíz de 5 hacia abajo. Los vértices. Vamos a poner vértices. Ya, tenemos los del eje mayor. Sería desde el centro hacia arriba un eje mayor. O desde el centro menos un eje mayor, menos 3. Y del eje menor sería desde el centro, ahora hacia derecha y hacia izquierda 2. Y ahí está. Los dejé expresados, por supuesto los podemos escribir como 2,2 o 2, menos 4. Pero ahí está para que vayamos notando estas ideas. Hagamos el ejercicio 2. Grafique indicando los elementos principales.
Para eso, primero tenemos que llevar esto a la forma estándar. Así que vamos a completar cuadrado. Primero voy a juntar todas las x con las x, las y con las y eso. Listo, ahí tengo nuestras x. Voy a juntarlas. Y acá, para completar cuadrado, necesitamos agregar la mitad de lo que acompaña al x. ¿De dónde viene esta idea? Cuando nosotros tenemos x más a al cuadrado, por dar un ejemplo, esto lo desarrollamos de la forma. ¿Qué tenemos nosotros usualmente? El x al cuadrado y tenemos el x solito. ¿Por cuánto está acompañado el x? Por 2a. Este número que está aquí, que es menos 6, son 2 veces el a. Así que considero la mitad de esto para que nos dé el a solito y lo considero, le sumo al cuadrado y lo resto para que estemos agregando solo un cero conveniente. Entonces decimos, la mitad del 6 es 3. Agrego 3 al cuadrado y lo resto. Un cero conveniente. Voy a hacer lo mismo con el y, solo que en el y voy a factorizar antes por 4. Y nuevamente, la mitad del que acompaña al y lo agrego al cuadrado. Y también lo resto. Este es nuestro cero conveniente. Con los primeros 3, con la suma, hago mi cuadrado perfecto. Respeto el signo de acá. Y este que quedó sobrando, el menos 9, solamente lo dejo así. Vamos con los y. Con el de la suma, respetando el signo más en este caso, nos quedaría. Y el otro lo dejamos así. Voy a multiplicar este 4. Y ahora, todos los números que yo tengo acá los voy a pasar a la derecha. Sería menos 9 menos 16 son menos 25. Más 21, menos 4. Al otro lado, 4. Fíjense que si lo vemos así, parece una circunferencia. La diferencia es que afuera del paréntesis del x al cuadrado y del y al cuadrado hay distintos números. Acá hay un 1, que no lo anotamos, y acá hay un 4. Como son distintos, yo sé que es una elipse. Para la elipse necesito que quede igualado a 1, así que para que este no sea un 4, sea un 1, vamos a dividir por 4. Y ahí lo tenemos. Ahora sí tenemos la forma estándar de una elipse. Podemos dibujarla. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos el centro. Bueno, sabemos que es una elipse. Tenemos el centro. ¿Cuál es el centro? 3 menos 2. Y sabemos que el lado mayor corresponde al x, así que abre más hacia los lados que hacia arriba y hacia abajo. Entonces, vamos a ubicar en un eje, en un plano, perdón, el 3, menos 2. 1, 2, 3, 1, 2. Algo por ahí está el centro. El semieje mayor. Acá, la raíz del número mayor que aparece en el denominador, o sea, 2. Y el semieje menor, la raíz, en este caso de 1, que sigue siendo 1. Entonces, ¿qué me dice eso? En el X me muevo 2 a la derecha, 2 a la izquierda. 1, 2, por acá. 1, 2. Y 1 hacia arriba y hacia abajo. Acá. Y 1 más hacia abajo, acá. Entonces, nuestra elipse es más o menos así. De acá también podemos obtener los vértices, los lados mayor y menor ya lo tenemos y nos faltarían los focos. Entonces, vamos a anotar.
Este que es un vértice del lado menor es, me corro 1 hacia arriba con respecto al centro. Sería 3 menos 1. O me corro 1 hacia abajo, que sería 3 menos 3. Los otros, hacia la derecha y hacia la izquierda. Desde el centro me corro 2 hacia la derecha. O me corro 2 hacia la izquierda. Y solo nos faltan los focos. Nuestros focos, que deben ser puntos que están por acá al medio, ¿cómo los obtengo? Haciendo el triángulo. Como si yo hiciera un triángulo acá. Entonces, nosotros lo vamos a dibujar acá aparte. La hipotenusa siempre es el lado mayor. El lado mayor, la raíz de 4, que es 2. El otro lado, o uno de los catetos, es 1, la raíz de 1, y el otro es el c, que corresponde a la distancia del centro al foco. Pitágoras nos dice, este al cuadrado es igual a el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así que en este caso nos dio que c vale raíz de 3. Entonces, nuestro foco 1 y foco 2, da lo mismo cuál sea cuál, sería, desde el centro me corro raíz de 3 a la derecha. O desde el centro me corro raíz de 3 a la izquierda. Y ahí están todos nuestros elementos principales. Secciones cónicas, la parábola. Como definición, si consideramos un punto fijo en R2 y una recta también en el plano, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan, o sea, que están a igual distancia, tanto del punto F, que también vamos a llamar foco, y de la recta L, que se llama directriz. Si nosotros hacemos un pequeño dibujo, que no me va a quedar a escala, pero para que notemos la idea. Si tenemos aquí el foco y la directriz acá abajo, igual como en el dibujo, nuestra parábola, ahí está. ¿Qué es lo que cumple? Cualquier punto de la parábola, si yo calculo la distancia hasta el foco como distancia entre puntos, tiene que ser exactamente igual que la distancia hacia la recta L. Eso es. Todos los puntos. Esto nos ayuda a ver lo que aparece acá con coordenadas. Si mi punto P es justo el vértice, la distancia hacia arriba y hacia abajo es exactamente igual. Por eso, si el vértice está acá, el foco está C unidades hacia arriba y la recta está C unidades hacia abajo. Entonces, para determinar la ecuación de nuestra parábola, vamos a considerar que el valor de C es positivo. ¿Cuál era el valor de C? La distancia desde el vértice al foco. Entonces, si el foco tiene ecuación o punto 0,c y la recta tiene ecuación y igual a menos c, porque era horizontal, entonces el punto x, y que cumple con la definición de la parábola sería la distancia desde este punto P que no conocemos al foco tiene que ser igual de la distancia del punto P a la recta L. Distancia entre puntos y distancia punto recta. Acá puede que no nos acordemos mucho de la distancia punto recta, así que uno dice, si consideramos una recta L, que tiene una ecuación genérica, AX más BY más C igual a 0. Y tenemos un punto P que tiene coordenadas x0 y 0. La distancia del punto a la recta era evaluar la recta en el punto en valor absoluto sobre
el valor que acompaña al x al cuadrado, el valor que acompaña al y al cuadrado en raíz. Ahí está. En nuestro caso, si decimos que estamos considerando un punto x, y la recta L es y igual a menos c, o sea, es y más c igual a 0, hacemos el mismo proceso. Evaluamos la recta en este punto x, y nos queda eso. Sobre el que acompaña al x, como no hay, debe ser 0, más el que acompaña al y al cuadrado. Así que finalmente nos queda y más c. De ahí viene esta parte. Luego, elevamos al cuadrado, se nos van algunas cosas, desarrollamos y llegamos a esto que está acá. Entonces tenemos y igual a x al cuadrado, que sabemos que es una parábola, pero multiplicado por 1 sobre 4c. Este es el que nos va a dar la característica de dónde va a estar el foco y dónde va a estar la directriz. De hecho, acá tenemos una generalización. Si ahora el vértice, este vértice, ese puntito ahí, el mínimo de nuestra parábola, no está en el 0, 0 como en el dibujo original, sino que está en el h, k, hacemos la misma transformación que hicimos antes. En vez de escribir y, escribimos y menos k, y en vez de escribir h, en vez de escribir x, escribimos x menos h, llegamos a eso. Nuevamente, ese valor C de ahí nos indica desde el vértice, vamos hacia arriba C, el foco. Desde el vértice, vamos hacia abajo C y tenemos la directriz. Una variación parecida a lo que teníamos en la elipse, acá también tenemos una variación en la parábola, que nos dice, si la parábola no abre hacia arriba y hacia abajo, abre hacia los lados, o sea, está como acostada entre comillas. Entonces ahora estamos rotando todo. El foco ya no va hacia arriba y hacia abajo, va hacia la derecha. Y la directriz es una recta paralela al eje Y. Entonces, la forma canónica, con el vértice en el 0, 0, tiene esta ecuación, que sería el y es el que va al cuadrado. Entonces abre hacia los lados. Acá no hay problema con que esto abre hacia los lados porque no estamos hablando de una función, estamos hablando de un lugar geométrico. Y si trasladamos el centro al h, k, cambiamos nuestras coordenadas x y nuestra coordenada y por x menos h y por y menos k respectivamente. Veamos un ejemplo. Encontrar una ecuación de la parábola con vértice en menos 4,2 y directriz igual a 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un pequeño bosquejo para darnos una idea de cómo es esta parábola. Entonces, si mi vértice está en menos 4,2, 1, 2, 3, 4, algo por acá, pero la directriz está en y igual a 5. Y igual a 5 es una recta horizontal que corta en el 5. Así que voy a quedar un poco traba acá. 2, 3, 4, 5. Ya, la recta debería ser algo por ahí. Entonces, ¿qué vamos a recordar de nuestros dibujos anteriores? La directriz va contrario a donde crece la parábola. Lo mismo acá, fíjense. La directriz es contrario hacia donde crece la parábola. Como la directriz está acá arriba, mi parábola tiene que abrir hacia abajo. Quizás un poco más grande, no lo sabemos. Pero esto nos ayuda a determinar su ecuación, porque si abre hacia abajo, significa que es como una x al cuadrado. Entonces debería ser y menos k igual a 1 sobre 4c por x menos h al cuadrado. El vértice nos lo dieron, menos 4,2.
Así que sería y menos 2 x más 4. Como nuestra parábola abre hacia abajo, el que acompaña al x al cuadrado debería ser negativo. Así que aquí lo vamos a incluir negativo. ¿Y cuánto vale el c? El c vale la distancia que hay entre el vértice y la directriz, que es de 3 unidades. Así que esto debería quedar de la forma. Menos, porque abre hacia abajo, 1 sobre 12, porque es 4 por 3, y el resto. Ahí está. Esa sería la ecuación de nuestra parábola del ejercicio 1. Ejercicio 2. Determine los elementos principales de esta parábola. Entonces tenemos 4y al cuadrado. ¿Por qué nosotros sabemos directamente que esto es una parábola? Porque si nos fijamos en todas las variables, solo está este al cuadrado. No hay un x al cuadrado. Así que cuando hay una de las variables al cuadrado y la otra no, es una parábola. Como tenemos un y al cuadrado y un y solito acá, vamos a completar cuadrados como lo hicimos antes. ¿Qué sería? Vamos a juntar los y. Ahí está factorizado. Para completar cuadrado, la mitad del que acompaña al i lo agrego y lo resto al cuadrado. Y el resto lo voy a dejar por ahí. Con los primeros tres hacemos un cuadrado perfecto, respetando siempre el signo que acompaña al i. Ahora este 4 lo vamos a multiplicar. Y listo. Todas estas variables y constantes las vamos a pasar al otro lado. Sería 48x más 96. Vamos a factorizar. Y este 48 lo voy a pasar dividiendo, cosa de que me quede una ecuación como la que tenemos acá arriba. Y ahí estamos listos. Fíjense que acá ya tenemos el vértice de nuestra parábola, tenemos cuánto vale el c y sabemos hacia dónde abre. Me voy a correr un poco. Entonces, tenemos, como es el y el que está al cuadrado, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Como el que acompaña al i es positivo, entonces esta parábola abre hacia los positivos, hacia la derecha. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Entonces, el vértice de nuestra parábola, vértice, está en menos 2 con 5 medios. Menos 2 y 5 medios un poco más arriba. Y abre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es el y el que está al cuadrado y es positivo, hacia los positivos. Algo del estilo. No es perfecto, pero nos da una idea. Después nos corremos. Recordemos que este número era 4c, así que de acá yo saco que el c vale 3. ¿Qué quiere decir ese 3? Desde el vértice me corro 3 hacia la derecha y encuentro el foco, y me corro 3 hacia la izquierda y encuentro la directriz. Entonces, si el vértice estaba en el x igual a menos 2, me corro 3 a la derecha y encuentro que el foco es el 1,5 medios. Y si me corro 3 hacia la izquierda, quedo en x igual a menos 5. Y ahí tenemos todos nuestros elementos. Secciones cónicas, la hipérbola. Para la definición de la hipérbola,
vamos a considerar dos puntos F1 y F2, que parecido a lo de antes también se llaman focos, y la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos P, todos los x, y, tales que la resta, no la suma, la resta entre las distancias del punto P al foco 1 y del punto P al foco 2 es constante. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo. Ahí es solo una idea. ¿Qué quiere decir esto? Si yo considero mi punto P acá y calculo la distancia a los focos, que son puntos que están acá, entonces la distancia de P a este foco, cuando yo la resto con la distancia de P a este foco, esa resta es constante. Lo mismo pasa si mi punto P está acá o si está acá al otro lado. Si mi punto P está acá, la distancia desde este al foco al otro foco también es constante. Ahí tenemos que tener cuidado porque si nos fijamos de este punto P, la resta de este menos este me da negativa. Pero en cambio, si mi punto P está acá a la derecha, la resta de este segmento largo menos el segmento menor es positiva. Así que cuando nosotros trabajemos esto, vamos a considerar la distancia o la resta como en valor absoluto. Entonces, ¿cómo se procede? Se procede de forma análoga a la elipse. Uno dice, acá tenemos nuestros focos que están a longitud C. Este sería menos C,0, el de acá sería C,0. Como estamos considerando todos los puntos P, vamos a hacerlo solo con uno, como uno genérico. Entonces, ya, vamos a decir, si nuestro punto P cualquiera está acá y tiene coordenadas x, y, entonces, volvemos a la definición. Sería la distancia del punto P al foco 1 menos la distancia del punto P al foco 2 tiene que ser igual a una constante. Acá es muy parecido a lo que nosotros hicimos en la elipse. De hecho, nos va a quedar la raíz de, acá vamos a hacer, desde un x, y al foco 1 y desde el x, y al foco 2. Desarrollamos y vamos a llegar a esta misma idea. Entonces, en este caso vamos a variar un poco las cosas. De hecho, el lado mayor, no sé si nos vamos acordando, acá tenemos unos vértices. Entonces, esta distancia de los vértices en la ecuación estándar que tenemos acá abajo, esto mide A. En este caso, como estamos en un caso distinto al de la elipse, la distancia hacia los focos es mayor que la distancia A. Entonces acá hacemos un triángulo un poco distinto. En la hipérbola, si yo formo este triángulo, la hipotenusa, que es el más grande de los lados, acá va a ser el lado C de los focos. Entonces, el otro lado que se me forma acá, que en realidad no existe, es el B. De ahí viene esta ecuación que está acá. Uno dice, C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Despejamos el B y me queda C al cuadrado menos A al cuadrado, perdón, es igual a B al cuadrado. Con esta idea, entonces, desde el centro al vértice, lado A. La hipotenusa, el lado C, que es el lado más grande, que es la distancia hacia los focos. Y el otro, el que nos queda, es el lado B. Entonces, acá, fíjense que es distinto a la elipse. ¿Por qué? Porque hay una resta. Antes teníamos una suma, ahora tenemos una resta. De ahí los elementos. El que acompaña al X, el A en este caso, es esta distancia desde el centro al vértice.
Y el que acompaña al i, que es el que acompaña al menos, es este b que en realidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque si mi ecuación es de la forma x cuadrado a cuadrado, si estoy en este eje significa que el x vale 0. Así que nos queda que menos i cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Nunca puede pasar que un número negativo sea igual a 1. Por eso este lado no existe, no graficamos nada acá entre medio. ¿Sí? Entonces, al final, eso nos va a indicar si es que el x está positivo y el y está negativo, mi hipérbola abre de este modo. Pero si fuera al revés, voy a correr un poco la pizarra. Si fuera al revés esto, si tuviésemos y al cuadrado sobre b al cuadrado menos x cuadrado sobre a al cuadrado, entonces nuestra hipérbola abriría hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque no puede ser que grafiquemos a la altura de i igual a 0 en este eje. Por supuesto tenemos una variación. Si es que el centro no está en el origen, está en un punto h, k, hacemos las transformaciones. Y en caso de que quisiéramos que nuestra hipérbola no estuviera abriendo hacia los lados, sino que hacia arriba y hacia abajo, sería i menos k al cuadrado menos x menos h al cuadrado. En este caso, la hipérbola abriría con centro h, k, pero hacia arriba y hacia abajo. El resto de las ideas se mantienen, ¿como cuáles? Como que desde el centro hasta estos vértices hay longitud, en este caso, como abro hacia arriba y hacia abajo, hay longitud b. La distancia hacia los focos sigue siendo c. ¿Cuál valor de c? El que nos dijeron acá. Eso de que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. De ahí lo puedo despejar. Y esos serían nuestros elementos. Ejemplo. Determine y grafique los elementos principales de esto que aparece acá. Vamos a ver. Entonces, parecido a lo que hicimos antes, vamos a juntar las x con las x, las y con las y y vamos a completar cuadrado. Ya. ¿Qué notamos nosotros acá distinto? Que tenemos un 4, tenemos un menos 9. Fíjense que los que acompañan al x cuadrado y al y cuadrado son distintos. En realidad, más allá de que sean distintos, tienen distintos signos. Uno es positivo y el otro es negativo. Por eso, ahí está, este sería como un positivo. Por eso yo sé que esto es una hipérbola. Si solo fueran distintos, pero ambos positivos, entonces sería una elipse. Y si ambos fueran iguales y positivos, tendría que ser una circunferencia. Ahí está la idea. Entonces sigamos trabajando, vamos a completar cuadrado. La mitad del que acompaña al x al cuadrado lo sumo y lo resto. La mitad del que acompaña al y al cuadrado lo sumo y lo resto. Con los primeros tres, siguiendo el signo del x, tengo que esto sería x más 1 al cuadrado. Lo mismo acá, con la suma, pero respetando el signo de la y. Ahí está, el 68 lo pasé al otro lado. Voy a multiplicar. Y nos va a quedar. Vamos a dejar todas las variables, todas las constantes, perdón, al lado derecho.
Entonces, tal como nos pasa en la elipse, en la hipérbola también tenemos que dejar esto igualado a 1. Así vamos a anotar nosotros los elementos principales. Así que dividimos por 36 y nos queda. Y listo. Ahí está. Tenemos una hipérbola. El x es el positivo, el y es el negativo, así que abre hacia los lados. El centro sería menos 1,2 y vamos anotando todas esas cosas. Menos 1,2. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Algo por acá, solo para una idea. Como abre hacia los lados, me fijo en el x, la raíz del número que acompaña abajo, en el denominador. Entonces esto me dice, me corro 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, algo por acá, y abro. Y me corro 3 hacia la izquierda, aproximadamente, 1, 2, 3, acá, 3 hacia la izquierda, y abro. Más o menos esa es nuestra hipérbola. De aquí nosotros vamos a poder sacar todos los elementos. Entonces tenemos menos 1,2 y podemos sacar los vértices. Les vamos a poner nombre. Le vamos a llamar vértice 1, vértice 2. Por acá debe estar el foco. Foco 1, foco 2. Y vamos a anotar sus coordenadas. Ya. Los vértices son fáciles de calcular. Desde el centro me corro 3 hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces sería menos 1 más 3,2, menos 1 menos 3,2. Los focos, ya, los focos no es que los saquemos de acá, recuerden que vamos a tener que hacer un triángulo. En la hipérbola hacemos el triángulo y la hipotenusa siempre corresponde al lado hasta el foco, o sea, segmento C. Y los otros dos pueden ser los catetos. Recuerden que es la raíz de los elementos que están acá abajo, no el elemento, no 9 y 4, sino que 3 y 2. Y acá sacamos que C al cuadrado es raíz de 13. Entonces, desde el centro me corro raíz de 13 hacia la derecha o raíz de 13 hacia la izquierda. Y listo. Ahí está nuestra hipérbola con todos los elementos. Por último, la parte de ejercitación que queda para el alumno.